En un solo día en Cartagena, Descubrimos el imponente Teatro Romano. caminamos por sus calles de mármol Exploramos el mirador del Castillo de la Concepción. y nos perdimos entre ruinas que cuentan 2000 años de historia. Todo junto al mar Mediterráneo. Quédate que te lo mostramos todo. Acabamos de llegar a Cartagena, España. Apenas nos bajamos del barco, hay una oficina de información turística donde si no tenés internet te dan un planito que está buenísimo, incluso te dan indicaciones y todo. Así que vamos a ir a recorrer un poco los puntos turísticos de esta ciudad que tiene, no sé, cientos de años. Bueno, después le vamos a contar un poquito la historia. Vamos. Cartagena es mucho más que un simple puerto de escala. Es una joya en la región de Murcia, en el sureste de España, con más de 2200 años de historia. Fundada por los cartaginenses en el año 227 a.C., alcanzó su esplendor en tiempos del Imperio Romano bajo el nombre de Cartago Nova. Y aunque el tiempo y las guerras la transformaron, sigue guardando un pasado que se respira en cada rincón. Lo mejor de Cartagena es que se puede recorrer a pie. No necesitas transporte, solo un buen calzado y ganas de caminar. Mapa en mano, salimos del puerto y comenzamos nuestra ruta hacia los puntos más emblemáticos. Nuestra primera parada, la Escuela de Guardia Marinas. Este edificio fue proyectado en 1788 por Juan de Villanueva, que fue también quien diseñó el Museo del Prado de Madrid. Este lugar, que parece una fortaleza, fue durante siglos la academia militar donde se formaban los futuros oficiales de la Armada Española. Hoy tiene otros usos, pero su ubicación, justo sobre las murallas de Carlos III, nos recuerda que Cartagena siempre ha sido un punto estratégico para la defensa naval. Las murallas de Carlos III son el último cinturón defensivo que se construyó en el siglo XVIII y este es el único tramo que queda en pie. Seguimos caminando y nos topamos con el Zulo, una escultura de bronce creada por Víctor Ochoa en 2009. Mide 5 metros de altura, pesa 2,5 toneladas y es un homenaje de la ciudad a las víctimas del terrorismo. Su expresividad contrasta con la calma del mar que tenemos atrás. En la explanada del puerto de Cartagena hay 2 obeliscos, aparte de la bandera inmensa de mi querida España. Este es el obelisco de Cartago y este es el de Roma. Están hechos en mármol travertino, de hecho todo el piso, la escalera, está hermoso, es todo de mármol travertino. Los 2 obeliscos simbolizan la conexión entre la cultura cartaginesa y la romana. Es un recordatorio de que aquí confluyeron civilizaciones muy distintas y todas dejaron huella. Cruzando la calle, llegamos al Museo Naval, un edificio construido en 1786 que ha tenido muchos usos. Centro penitenciario del Estado, presidio y tras la Guerra Civil como cuartel de instrucción. Y desde 2005, museo. Aquí se cuenta la historia marítima de Cartagena y de España. La entrada es gratuita, aunque piden una contribución voluntaria para mantenerlo. Un consejo importante: revisar su página web antes de ir, porque cuando llegamos era sábado y estaba cerrado. Antes de continuar, nos tomamos un descanso bajo la sombra de las palmeras en la Plaza del Cine, que está pegada al museo. Cartagena tiene ese ritmo mediterráneo que invita a hacer una pausa, observar y simplemente disfrutar del momento. A una cuadra está la Plaza de los Héroes de Cavite, presidida por un monumento de 15 metros inaugurado en 1923. Recuerda a los marineros españoles que murieron en las batallas de Cavite y Santiago de Cuba durante la Guerra Hispanoamericana de 1898. Cartagena fue el puerto de partida de la escuadra de Cuba y muchos de esos marineros eran de aquí, un lugar solemne, cargado de historia. En el Paseo de Alfonso XII hay esculturas de mármol blanco, entre ellas destaca La Cara, de Jorge García Aznar. Dejamos atrás el puerto y nos adentramos en el centro peatonal de Cartagena. Lo primero que llama la atención es el suelo, mármol pulido que refleja la luz y le da un aire elegante al paseo. Aquí hay de todo, tiendas de marcas conocidas, restaurantes, cafeterías con terrazas y edificios modernistas, como el Palacio Consistorial de Cartagena, que es el ayuntamiento. Fue construido entre 1900 y 1907 y restaurado en 2006, para lucir con el mismo esplendor con el que fue inaugurado. El centro es una zona viva, pero nuestro objetivo es otro, sumergirnos en el pasado romano. A pocos pasos está el barrio del Foro Romano, un yacimiento arqueológico que te transporta 2000 años atrás. Aquí se conservan termas, calles y edificios de la antigua Cartago Nova, organizados en torno al decumano, una de las principales
principales vías de la ciudad romana. Lo más impresionante es ver cómo la ciudad moderna convive con sus cimientos antiguos. Estás caminando sobre la historia, literalmente. Un poco más adelante está el parque arqueológico Cerro del Molinete. Aquí encontramos el templo itálico del siglo II a.C., al que se llegaba por una gran escalinata. Del periodo de la fundación se conserva la estructura de la primera muralla de la ciudad. También hay fortificaciones del siglo XVI adaptadas a la artillería y hasta refugios antiaéreos de la Guerra Civil Española. El cerro debe su nombre a dos antiguos molinos que aprovechaban el viento del puerto para moler el grano. Aunque ya no funcionan, sus restos siguen ahí, como vigías del tiempo. Este parque arqueológico es uno de los más grandes de Europa en zona urbana. Y lo mejor, es gratuito y está abierto todo el día. Está en las ruinas, o como se conoce generalmente, arruinado. Desde el Molinete ponemos rumbo al Castillo de la Concepción y nos seguimos encontrando con construcciones impresionantes. Cartagena es historia por donde camines. Subimos al Castillo de la Concepción, construido como una fortaleza defensiva en el siglo XIII por orden de Alfonso X, justo en el punto más alto de Cartagena. Hoy funciona como museo y mirador, que ofrece las mejores vistas. Se puede llegar en ascensor pagando una entrada, pero nosotros decidimos hacerlo a pie. Un poco de ejercicio nunca viene mal, sobre todo después de tanto comer en el crucero. Llegamos por fin al mirador del Castillo de la Concepción. Es el lugar más alto de toda Cartagena. Es cansadorcito un cachitín, pero nada. Está la opción de Nada pagar un complicado. ascensor, pero acá a Ratatouille, que tengo a la izquierda o a la derecha, depende de cómo lo miren, decidió subir las escaleras. Es más divertido, ¿no? Sí, no son tantos, debe ser Más entretenido. 725 escalones, pero se llega, se llega. No, Y- tampoco tanto. y lindo, Y ahí lindo. se ve todo, mira, ahí se ve el barco y se ve para allá, bueno, iglesias, cúpulas y toda la ciudad de Cartagena que ahora Mati les va a mostrar. Sí, pero lo más lindo es el color del agua, increíble. Desde aquí se ve todo el puerto, la ciudad y las colinas que la rodean. ¿Entendés por qué este punto fue clave para la defensa durante siglos? Muy cerca del castillo se encuentra el Teatro Romano de Cartagena. Fue construido entre los años 5 y 1 a.C. con capacidad para unos 7.000 espectadores. Lo curioso es que estuvo oculto durante siglos, enterrado bajo construcciones posteriores y se descubrió por accidente en 1988. Justo encima del teatro están las ruinas de la Catedral de Santa María la Vieja, destruida durante la Guerra Civil. Un ejemplo de cómo las capas de historia se superponen. Cartagena es una ciudad que condensa más de 2000 años de historia en un espacio compacto, perfecto para recorrer en un día, donde cada calle cuenta una historia. Y así nos despedimos con la sensación de que algún día volveremos, porque Cartagena no es solo un puerto, es un viaje en el tiempo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para enterarte de los próximos puertos. Chau, chau.